Es un placer saludar a Monseñor Luis José Rueda, el arzobispo de Bogotá. Por mandato de su santidad, el Papa Francisco es uno de los nuevos cardenales escogidos. Eminencia, gracias por estar con nosotros. Buenos días y permítame felicitarlo por su nominación. Julio, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los oyentes de la W, para su equipo de trabajo. A diferencia de nuestros otros cardenales, pues usted entra en la posible línea de sucesión del Papa por ser un cardenal pues muy joven, tiene un poquito más de 60 años. Aunque yo sé que usted me va a responder que usted no ha pensado en eso y que ese no es el propósito de una nominación, que es una nominación que es el reconocimiento a su vida, a su espiritualidad, a su compromiso con la gente desde la iglesia. No hay por allá una voz lejana, pero muy lejana, que cuando usted pone la cabeza en su almohada le dice: ¿y qué tal que usted termine de papa? ¿Esa voz se escucha? Julio, esa voz es demasiado leve. El riesgo existe porque cuando se entra al colegio cardenalicio existe el riesgo, pero es demasiado leve porque yo sé que en la iglesia hay señores cardenales con una trayectoria, con una capacidad, con una visión de iglesia universal que pueden prestar ese servicio con altísima calidad. Monseñor, en este momento, pues, en el mundo hay muchos conflictos, pero en Colombia tenemos suficientes como para preocuparnos por los nuestros. Y ahí la Iglesia siempre ha jugado un papel determinante. Los obispos en distintos municipios del país, el sacerdote de una lejana parroquia, pues es una válvula de escape y de conciliación, de concertación o al menos de diálogo. Monseñor, ¿usted cómo está viendo el tema de esa paz total que sueña el presidente y que soñamos los colombianos y que seguramente sueña usted? Pero es que uno la ve como la voz que le habla del Papa, muy lejana, ¿no? Sí, Julio, realmente todo el camino de la paz es un camino muy difícil, muy lento, muy procesual. Se dan avances muy corticos. Y cuando se piensa en la paz total, uno como que amplía el horizonte y los sueños y la esperanza, pero falta profundizar, falta método, falta más sistema para que podamos avanzar. Y los obispos desde las regiones están diciendo: necesitamos más claridad para que podamos nosotros apoyar. Como iglesia hemos apoyado, hemos estado cerca y seguimos estando cerca de las comunidades, pero necesitamos esos signos jurídicos, esos signos más construidos, de tal manera que haya unos protocolos muy claros que nos permitan a nosotros aportar desde la iglesia. Pero sí vivimos en la esperanza de la paz. Monseñor, pero digamos, ustedes han tenido comunicación con el mismo Papa Francisco, ¿le ha estado pendiente de lo que pasa en Colombia? En ese nombramiento de cardenal, ¿se ha dicho algo sobre lo que está ocurriendo en el país en materia de orden público? El Papa está muy cerca de todo lo que pasa en Colombia, él está muy bien informado, y cuando hemos asistido a los encuentros este año, todos los obispos de Colombia en la visita al Límina nos dijo: ustedes comprométanse totalmente por la paz. Agradeció lo que la iglesia ha hecho, como ustedes dicen, los párrocos, los laicos también, la vida consagrada femenina, allí presente en las búsquedas de la paz. Pero él se interroga, dice: ¿por qué Colombia tantos años y no logra dar los pasos definitivos para alcanzar la paz tan anhelada? Y entonces eso nos compromete a nosotros a estar en medio del conflicto. Es que tenemos un conflicto armado que lleva más de 70 años y tenemos un conflicto social que cada día crece más. Monseñor, pero la política de paz total tiene dos patas. Por un lado, las conversaciones con grupos guerrilleros como el ELN, pero por el otro, las conversaciones que se han adelantado con grupos de origen puramente narcotraficante. ¿Usted cree que se puede negociar con narcotraficantes? Yo creo que el tema del narcotráfico tenemos que asumirlo, porque está en la base histórica del conflicto social y del conflicto militar que tenemos nosotros. Hay que afrontarlo. Pudiéramos decir,
con narcotraficantes no hablemos, con narcotraficantes no lleguemos a ningún acuerdo, pero teniendo un marco jurídico que soporte estos diálogos, nosotros debemos correr el riesgo de meternos en ese mundo oscuro también del narcotráfico, porque es lo que ha esclavizado a Colombia. Su eminencia reverendísima, yo quisiera que conversemos sobre el tema de los abusos a menores por parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón ha sido tan difícil que en el caso de Colombia se abran los archivos para que el país, de manera transparente, conozca las denuncias que en las altas instancias de las diócesis y arquidiócesis se conocieron desde décadas atrás sobre hechos que podrían haber involucrado a miembros de la Iglesia? Es un hecho de transparencia. ¿Por qué no hacerlo? Estamos trabajando en esa transparencia y lo estamos haciendo con responsabilidad, con seriedad. Colombia tiene aproximadamente 5.000 parroquias rurales y urbanas y tenemos 78 jurisdicciones eclesiásticas que son diócesis, arquidiócesis, vicariatos apostólicos. También las comunidades religiosas masculinas están trabajando el tema. Este es un proceso que nos ha copado bastante tiempo y bastantes energías. Aún no tenemos los resultados consolidados porque todas las diócesis están en el análisis de la información, tanto retrospectiva como actual, y se requiere un riguroso trabajo de revisión para poder poner algo serio en manos de la opinión pública. Eminencia, yo soy uno de los fieles que escuchan su palabra todos los domingos a través de RCN. Y lo que más me impresiona es la coherencia con la cual usted ha asumido el tema de la paz, hasta llegar en la conferencia episcopal a decir que los obispos estaban dispuestos al sacrificio si las circunstancias de la violencia terrible que nos afecta continúa. Eso quiere decir que ustedes, los obispos, consideran que el orden público en Colombia está pasando de límite. Ciertamente, le agradezco mucho y le quiero decir que hay varios obispos en situaciones de riesgo altísimo. No quisiéramos decirlo así como tan abiertamente, pero es la realidad. Así como todos los ciudadanos colombianos estamos en un riesgo grande en las ciudades y en las zonas urbanas, en las zonas rurales también. Por ejemplo, los obispos que están allí muy cerca de todas las situaciones del Pacífico, los que están en el Catatumbo, en la zona de Arauca, también en la Amazonía, son obispos que están desprovistos de cualquier seguridad. Nosotros confiamos en el Señor, pero nos metemos con las comunidades y al meterse uno totalmente de cerca con las comunidades en medio del conflicto, cualquier cosa nos puede suceder. Debemos estar preparados para entregar la vida. Monseñor, reciba nuestra solidaridad, nuestro saludo, y es un absoluto honor que usted llegue precisamente a esa cúspide de su carrera en la nominación que acaba de recibir. Muchos éxitos, cardenal. Gracias por sus palabras, que el Señor bendiga a Colombia, a todas nuestras familias y que nos muestre el camino de la unidad y de la paz. Señor Luis José Rueda, el nuevo cardenal de Colombia, papable, vota y pueden votar por él.